Hola, bienvenidos a la última conferencia de nuestro ciclo dedicado a la consumación de nuestra independencia. A lo largo de estas sesiones hemos podido escuchar a Laura Martínez, Mariano Zuna, Eduardo Miranda y Cristina Gómez, todas ellas y ellos destacados estudiosos de la época independentista. Hoy nos acompaña un especialista en la historia de Centroamérica. Esta noche, el doctor Mario Vázquez Olivera nos hablará sobre el Imperio Mexicano y su relación con el Reino de Guatemala. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti. Para comenzar esta charla, presentaré previamente al doctor. Mario Vázquez Olivera es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Labora en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la misma universidad, donde también imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras. Se especializa en la investigación histórica de Chiapas y Centroamérica. Ha participado en el Consejo Consultivo del Acervo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y es miembro correspondiente de la Academia Salvadoreña de la Historia. Entre sus libros destacan, o más bien yo quiero destacar dos. El primero, Espacios Diversos, Historia en Común, México, Guatemala y Belice, la formación de una frontera, que recibió el premio Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2007. Y el segundo libro se llama El Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala, Proyecto Político y Campaña Militar, 1821-1823, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2009. Cedo la palabra al doctor Olivera para que nos hable sobre las complicadas relaciones establecidas entre el primer imperio mexicano y los territorios del sur, especialmente con el Reino de Guatemala. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Voy a hablar en esta ocasión de un tema que es poco usual que se integre dentro del, eh, cuando se habla de de la consumación de la independencia de México. Mi, mi antiguo maestro, querido maestro, profesor Lemoine, Ernesto Lemoine, eh, cuando le planteé trabajar este tema, él me dijo, pues esto es el último de la independencia y es el primero del México independiente, ¿no? O sea, está justamente en el borde y por lo mismo, de repente no aparece, no figura de manera habitual. ¿De qué se trata? Bueno, la idea básica es que cuando se consuma la independencia de México y se establece el primer gobierno independiente eh, y se hace un acuerdo, los tratados de Córdoba con el último jefe político y virrey de la Nueva España, Juan O'Donoghue, queda pues consagrada la existencia de un nuevo Estado que nace a la vida independiente con la, eh, digamos, la amplitud territorial del antiguo virreinato. Eh, y queda la duda, está en el aire, ¿qué va a pasar con aquellas provincias que tienen un estatus particular? En el caso específico de la Capitanía General o Reino de Guatemala, como se le suele denominar, que estaban integrados en una audiencia. Era una audiencia que tenía ciertas características. Le llamaban audiencia mayor y era un territorio que tenía, aunque tenía una relación de subordinación en términos generales, sobre todo en términos militares, con respecto al virreinato novohispano, en términos administrativos y de política interna de esta capitanía, se entendía directamente con la metrópoli española. Es decir, tenía un estatus como de entidad separada, entidad aparte. Un estatus muy semejante al que tenía, por ejemplo,
Cuba y Puerto Rico. Ahora bien, la consumación de la independencia de México viene acompañada de grandes y fastosas proyecciones sobre el futuro inmediato del nuevo país. Los que consumaron la independencia se propusieron convertir a México, al nuevo país, al estado que nace, en un país poderoso, de hecho, en una potencia a nivel continental. Este era su proyecto. Y su gran extensión, las enormes riquezas que poseía, así como los recursos militares con que contaba, les hacían suponer que México podría llegar a ocupar un país preeminente en el contexto del el continente americano que se estaba independizando de España. Dentro de este proyecto que encabeza Agustín de Iturbide, se retoma una antigua idea, que era de integrar aquellas provincias que están situadas como en la periferia de México, integrarlas al dominio mexicano y ponerlas directamente digamos, en la órbita de la autoridad nacional que se va a instituir. Me estoy refiriendo fundamentalmente a Centroamérica, lo que era la Capitanía General de Guatemala, que abarcaba desde Chiapas era parte de esa capitanía, hasta Costa Rica. También formaba parte de este proyecto la incorporación de Cuba y Puerto Rico a la soberanía mexicana, e inclusive se llegó a considerar y se hizo algún tipo de gestión en ese sentido de invitar a Filipinas a que se incorporara también al Imperio Mexicano. Es un proyecto que viene de atrás. No quiero extenderme en este sentido, pero hay antecedentes en iniciativas anteriores de reorganización de los dominios del imperio que ya apuntaban en esta dirección. Entonces, Iturbide y los que idearon el Plan de Iguala concibieron esto como un paso inicial a la proyección de México como una potencia regional me refiero a nivel del continente americano, y en ese momento hubo un gran consenso en torno a la idea entre la clase política mexicana y la dirigencia del ejército trigarante. En este sentido se concibieron primeros pasos para llevar a cabo esta unión. Se enviaron emisarios, se envió correspondencia a las autoridades de las provincias centroamericanas, y esto tuvo un efecto muy particular. Aquí hay que hacer una breve explicación. Las provincias centroamericanas en aquel momento vivían una situación política de enorme tranquilidad, sobre todo si se compara con lo que había sucedido en el virreinato novohispano. Es decir, aquí había habido una guerra feroz, y mientras eso sucedía en diversas partes del virreinato, incluido Oaxaca, está muy cerca de Chiapas, es decir, ya del reino de Guatemala, y sin embargo, en toda la capitanía no se desató una guerra insurgente. Hubieron algunos conatos hubo incluso algunas rebeliones urbanas muy, muy localizadas en ciertas ciudades
del Reino de Guatemala, pero que no tenían no estaban inscritas en un proyecto de lucha independentista. Hubo también conspiraciones, es así, de carácter independentista, que fueron descubiertas por la autoridad y abortadas. El hecho es que mientras en la Nueva España había una guerra tremenda, en aquellas regiones había un orden, una estabilidad política, ciertamente en buena medida debida a la mano de hierro del capitán general, que mantuvo el orden, el capitán general Bustamante, mantuvo el orden y la estabilidad interior de la capitanía. En esas circunstancias se consuma la independencia en México, llegan noticias a Guatemala del avance del movimiento trigarante, pero también al mismo tiempo se está produciendo en lo que actualmente es Colombia, también la consumación, la derrota de los ejércitos españoles a mano del general Bolívar. Entonces, en esa circunstancia, las autoridades de Guatemala y los líderes políticos de las provincias de Centroamérica observan con enorme inquietud el futuro inmediato de la región y ven que es muy poco probable que subsistir vinculados a España, en la medida en que en México y en Sudamérica se están formando estos grandes estados independientes. De manera particular, la cercanía con México y los vínculos comerciales y sociales y de subordinación militar que existe con relación al virreinato, pues obligan a considerar que el futuro de las provincias de Centroamérica está ligado estrechamente a lo que suceda en México. Y bueno, esta inquietud, en medio de esta inquietud se recibe la correspondencia de Iturbide, que plantea Iturbide me gusta poner esta estampa de Iturbide y los líderes del Plan de Iguala, porque casi siempre hacemos referencia, ¿no?, a Iturbide como el único, el gran hombre, o el gran villano, ¿verdad?, que toma una serie de decisiones. En realidad, todas las decisiones que toma Iturbide, por ejemplo, con relación a Centroamérica, tienen un gran consenso en la dirigencia nacional. Bueno, repito, la idea era formar del Imperio Mexicano un gran y poderoso Estado, que imagínense su enorme extensión. Con relación en particular al caso de Centroamérica, los planteamientos de Iturbide, cuando él escribe a las autoridades, son muy claros. Hay un planteamiento que es muy transparente. Iturbide va a subrayar argumentos de tipo la determinación geopolítica. Va a señalar Iturbide que México y Guatemala forman parte de un mismo continente, que es la América septentrional. En realidad no está hablando no es una definición geográfica, digamos, es más bien una definición política que está contenida en la Constitución de Cádiz. América septentrional alude a todos aquellos territorios de dominio español que se encuentran en la región septentrional del continente americano. Entonces dice, bueno, acuérdense que somos parte de una misma gran área determinada por la Constitución de Cádiz. Entonces, pues es lógico que nuestra independencia conduzca a la unidad plena. Los mexicanos, dice Iturbide, aspiraban al establecimiento de una monarquía
esto es textual de alguna de sus cartas, porque la naturaleza y la política nos indican esta forma de gobierno en la extensión inmensa de nuestro territorio, en la desigualdad enorme de las fortunas, en el atraso de las costumbres y en los vicios de la depravación. Eso es muy simpático, ¿no? El argumento es muy claro, ¿verdad? La naturaleza y la política nos indican que en un territorio tan inmenso como el del Imperio Mexicano rija un gobierno monárquico, pero además hay que entender las condiciones sociales en que nos encontramos, que es necesario para mantener la estabilidad interior. Un régimen que alude a una monarquía, pues es una monarquía, es un gobierno que apunta a la centralización del poder, aunque ciertamente es un proyecto de monarquía constitucional, pero aquí estamos hablando de un monarca, de un ejecutivo muy fuerte. Los vicios de la depravación, no sé a qué se refiere Iturbide con esta frase. Ay, ya me fui. Y por otra parte, dice Iturbide, la enorme extensión, la feracidad y riqueza de su territorio, así como la ilustración y crecido número de sus habitantes, le destinan al Imperio Mexicano un lugar de privilegio entre las naciones del orbe. México se va a convertir en una gran potencia, entonces, pues es muy lógico que sus vecinos, con quien hay relaciones tan estrechas, se sumen a este gran proyecto de engrandecer al imperio mexicano, de constituir un país con futuro, sería. Eso, planteado en en los términos de la época, hay muchas referencias en este sentido y tiene que ver con esta cosa, ¿no? De un imperio, el mismo referente imperial. A lo mejor nos suena un tanto chocante el día de hoy, pero lo que está proponiendo Iturbide es algo muy semejante a lo que planteó Bolívar para el caso de Sudamérica, la formación de la Gran Colombia a partir de la unidad de el virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela y la Audiencia de Quito. Es decir, es un proyecto muy semejante de unidad regional, que incluso hoy en día podríamos denominarlo como algo, digamos, semejante, ¿no? Lo que es la formación de un gran bloque regional, ¿sí? Digo esto porque en la historiografía, a partir perdón, de la construcción de esta leyenda negra en torno a Iturbide, se le atribuyó a este personaje ambiciones malsanas, ¿no? De carácter de dominación extrema, de autarquía. Y en esa medida también se incluía la iniciativa de unión de las provincias centroamericanas al imperio como parte de estas inclinaciones despóticas del general mexicano. No creo yo que fuera así, ¿verdad? La propuesta de Iturbide es una propuesta muy congruente con el plan de Iguala y con las circunstancias políticas de aquel momento. Este es a ver, me explico un poquito antes. Cuando llegan las noticias de estas exhortaciones que hace Iturbide, en Centroamérica son recibidas de manera muy diversa. No hay mucho espacio aquí para explicar en detalle la circunstancia centroamericana. El hecho es que Centroamérica, previo ya a la consumación de la independencia, tiene toda una serie de conflictos interiores que apuntan a la desunión. Es decir, dentro de la Capitanía de Guatemala hay provincias y autoridades provinciales y élites provinciales y diversos segmentos sociales que están en pugna. Están en pugna, por una parte, con el
con la autoridad central de la capitanía o la autoridad superior de la capitanía, pero además están en pugna entre ellas mismas. Entonces, cuando llega la exhortación de Iturbide, se produce un auténtico terremoto político. No era la intención de Iturbide esa, pero cuando se reciben las exhortaciones de México, con el pretexto de aceptar o rechazar estas exhortaciones, se genera un conflicto y una división extrema en el territorio centroamericano. Provincias que están en conflicto con la autoridad superior de Guatemala aceptan inmediatamente la invitación de Iturbide. La primera de estas provincias, por la proximidad con México, es donde primero llegan las cartas y las noticias de México, es Chiapas. Las autoridades de Chiapas, en finales de agosto, fíjense, ni siquiera se había todavía establecido el gobierno independiente en la Ciudad de México, y el 28 de agosto el ayuntamiento de la ciudad de Comitán declara la independencia y la unión al Imperio Mexicano. Lo mismo van a hacer las distintas autoridades de Chiapas a principios de septiembre. El 8 de septiembre se consagra plenamente, se jura la independencia por las autoridades superiores de la provincia, y desde ese momento Chiapas queda unida a México y separada de Guatemala. Le niega la obediencia a la autoridad guatemalteca. Esto es una cuestión grave, es una secesión unilateral y bajo la protección del Imperio Mexicano. Y esto mismo va a suceder en otras provincias de Centroamérica. Por ejemplo, esto sucede en Honduras, esto sucede en Nicaragua. Y así poco a poco el territorio centroamericano se va a venir desgajando en fragmentos del territorio que se incorporan de manera unilateral como un acto de rebeldía al Imperio Mexicano. Esta situación produce una crisis inmensa en Guatemala. Incluso es los primeros conatos de guerra civil en Centroamérica se van a dar en este momento. Estamos hablando aquí entre septiembre de 1821 y enero de 1822. El 15 de septiembre, cuando la situación se ve venir con preocupación por las autoridades guatemaltecas, el 15 de septiembre se convoca una reunión de autoridades y corporaciones en la capital de Guatemala, y en esta reunión se determina proclamar la independencia de toda la capitanía, pero esta independencia no conduce o no, en la declaración de independencia no se decreta la unión al Imperio Mexicano. Es decir, la adhesión al Plan de Iguala no se decreta. Y esto da pábulo a que provincias o autoridades provinciales que están malquistadas con la capital guatemalteca se adhieran al Plan de Iguala, se declaren bajo la protección del Imperio Mexicano y le nieguen obediencia a la hasta entonces autoridad superior de la capitanía. Ante el caos que se desata, porque no tiene otro nombre, es un auténtico caos, finalmente las autoridades guatemaltecas toman una determinación, hacen una consulta a los ayuntamientos del reino para determinar si están de acuerdo en unirse o no al Imperio Mexicano. Mientras tanto, Iturbide ya había anunciado que iba a enviar alguna tropa para proteger a sus seguidores en Centroamérica, y en ese contexto se acuerda
a través de la consulta a los ayuntamientos, efectivamente la unión de toda la Capitanía General al Imperio Mexicano. Claro, hay votos en contra, hay ayuntamientos que se manifiestan o que se abstienen de votar o que votan en contra, pero la gran mayoría de los ayuntamientos centroamericanos votan a favor de la unión a México, y con esta base se decreta la unión el 5 de enero de 1822. Aquí es donde me interesa mostrar esta otra referencia. De la manera en que desde México es valorada esta unión de las provincias de Centroamérica. Este es el dictamen del Congreso, 1822, junio de 1822. Y es muy interesante, lo refiero porque es la expresión de un gran consenso que se produce en el Congreso mexicano en torno a la importancia de la incorporación de las provincias de Centroamérica. Dice lo siguiente: conviene al Imperio Mexicano dilatar su extensión hasta el último de Panamá, es decir, hasta la frontera de Panamá, para de este modo poner sus fronteras a cubierto del cálculo siempre activo de la ambición extranjera y poseer al mismo tiempo todo el litoral de ambos mares, oriental y occidental, con los territorios feraces, puertos, ríos y ensenadas que se contienen en esta vasta extensión. De otro modo, no solo los extranjeros se prevaldrían de la debilidad y desunión de aquellos pueblos para dominarlos, sino que los mismos pueblos serían una rémora incesante a la quietud y seguridad del imperio. Aquí están plasmados los principales elementos de consideración estratégica en torno a la unión de las provincias de Guatemala desde el punto de vista mexicano. La riqueza, la enorme posibilidad de proyección estratégica hacia el Mar Caribe, hacia el Pacífico. Recuerden que por ahí hay ideas de construir un paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, que más tarde se consumará como el Canal de Panamá, pero que en este tiempo se consideraba la posibilidad de construir ese canal a través de Nicaragua. Entonces, claro que para México es muy, muy importante la posibilidad de tener bajo su autoridad aquellas regiones. Pero además existe la valoración de seguridad nacional. Dice, si no se incorporan estas provincias al Imperio Mexicano, potencias extranjeras van a poder intervenir en esa región. Y además, la agitación, los conflictos, los problemas que se generen en Centroamérica nos van a afectar a nosotros. En aquella época particularmente están previendo, al hablar de esta intervención extranjera, está pensando la dirigencia mexicana en que España intente reconquistar Centroamérica y desde ahí emprenda una campaña de reconquista a México. Y en cuanto a la agitación de aquellos pueblos, los conflictos que se susciten, también un riesgo que se evalúa es que si se establece una república en territorio centroamericano, se genere una posibilidad de que los republicanos en México aprovechen la vecindad con Centroamérica para desarrollar algún tipo de actividad subversiva en contra del imperio. Esto está contenido en diversas cartas y en diversa correspondencia entre Iturbide y los otros políticos y jefes mexicanos que están involucrados en esta toma de decisión. Bueno, una vez que se unen estas provincias al Imperio Mexicano, en Centroamérica se
se desarrolla un escenario que sigue siendo muy conflictivo. A pesar de que se ha unido el conjunto de provincias al imperio, es decir, que en teoría todos ya obedecen a la misma autoridad imperial, en la práctica, en el territorio centroamericano, se mantiene la fractura interior. Los territorios que están marcados aquí, bueno, que están en blanco en este mapita, son territorios que se unieron unilateralmente al Imperio Mexicano, pero que además le niegan obediencia al gobierno de Guatemala. O sea, aunque todos ya se hayan declarado en favor de México, los de Nicaragua no acatan instrucciones de Guatemala. Los de Honduras tampoco. Chiapas menos. Costa Rica, que depende de Nicaragua, es una gobernación dependiente de la Intendencia de Nicaragua. La mitad de los ayuntamientos de Costa Rica mantienen la obediencia a Nicaragua, la otra mitad no, y están en pugna. Dentro de Nicaragua hay una parte, que es Granada y Masaya, que no obedece a sus autoridades provinciales, sino que se declara leal a Guatemala. Lo mismo es el caso de la región de Tegucigalpa en Honduras. Y en el caso de El Salvador es todavía más complicado porque hay una parte del Salvador, el centro del Salvador, y que son las autoridades de la provincia de El Salvador, que ellos se declaran completamente autónomos. Ellos no reconocen al gobierno imperial ni reconocen al gobierno guatemalteco, porque se declaran a favor de la república. Ellos mismos son un bastión de resistencia republicana y entran en guerra. Ellos sí entran en guerra directamente, primero contra Guatemala, o más bien dicho, Guatemala entra en guerra contra ellos porque trata de someterlos, y posteriormente, con apoyo de tropas mexicanas, encabezadas por el general Vicente Filisola, que es este personaje que tenemos aquí, emprende una campaña para someter a los republicanos de El Salvador. Hasta aquí más o menos el esbozo a grandes rasgos de la coyuntura. Es muy complejo, como se puede apreciar, para entrar aquí en el detalle preciso, pero ya para concluir, plantear un poco el desenlace que tiene este proyecto. El proyecto mexicano está basado, en una consideración ideal, ¿verdad? De que México será una gran potencia y en esa medida las autoridades de Centroamérica tendrán ventaja de incorporarse, no solo las autoridades, los centroamericanos tendrán ventajas en incorporarse al nuevo Estado, que es decir, será una alianza de mutuo beneficio, y así lo concibieron. Sin embargo, en México se desconocía en detalle la situación de Centroamérica. No existía esta información de la serie de conflictos que tensaban las relaciones entre las distintas autoridades centroamericanas, de modo que, lejos de ser una propuesta unificadora, el Plan de Iguala en Centroamérica va a tener un efecto de descomposición, de desintegración política. Va a dar lugar a fracturas, ya mencioné, también a los primeros episodios de guerra civil. En ese sentido, la presencia mexicana, la intervención de tropas mexicanas va a ser percibida en Centroamérica por los republicanos de aquella época como una intervención indeseada, como una intervención
tiránica, despótica. Las tropas que llegan, mexicanas, que llegan a Centroamérica, en realidad no son tantas. Iturbide envía a Centroamérica un contingente de entre 400 y 500 soldados. Además tiene muchas deserciones por ahí en el camino. Se refuerzan estas tropas con tropas de Chiapas, y cuando llegan a Guatemala no son más de 500 y pico soldados. Esa cantidad de tropa no es para nada suficiente en términos de imponer la autoridad mexicana en toda aquella región. Desde que llega a Guatemala, el general Filisola advierte a Iturbide, le dice: no vamos a poder la región. Aquí hay que andar apagando fuegos y no me alcanzan los soldados con los que cuento. Para poder poner orden y imponer la autoridad mexicana, necesito muchísimo más soldados y muchísimo más dinero. Obviamente el gobierno de Iturbide no está dispuesto a enviar más tropas ni más dinero, no tiene dinero. El gobierno entra en una crisis financiera, eso es conocido. Esto también es paralelo a una crisis política. Hay conflicto con el Congreso, hay los primeros pronunciamientos en contra del régimen de Iturbide. El gobierno de Iturbide echa presos a un buen número de diputados acusados de conspiración, y entre estos diputados que echa presos acusados de conspiración van a haber numerosos centroamericanos que al igual que muchos diputados que fueron presos, no estaban conspirando. Y además, estos diputados centroamericanos eran miembros de la élite política y social guatemalteca o centroamericana en general, y que los hayan metido en la cárcel causó muy mala impresión en Centroamérica. Hay pues elementos problemáticos en esta alianza. La falta de recursos financieros suficientes, la falta de recursos militares suficientes, y episodios políticos de conflictivos como esto que refiero, de la captura de los diputados centroamericanos, que van a generar desgaste entre los partidarios centroamericanos de Iturbide, van a empezar a generar molestia. Incluso las campañas que lleva a cabo el general Filisola en territorio centroamericano van a ser problemáticas, porque aunque tienden a garantizar el orden y la unión interior de la capitanía, cuestan mucho dinero. Y todo ese dinero lo va a recabar Filisola a punta de préstamos forzosos entre la gente pudiente de Guatemala. Para hacer ya el cuento, ir terminando con esta historia, vamos a decir que cuando cae Iturbide en marzo del 23 aquí en México, la consecuencia inmediata en Centroamérica es que los líderes centroamericanos decidan separarse de esta unión que mantuvieron coyunturalmente con el Estado mexicano, ante la comprobación de que era un plan ideal, un plan que era bonito en el papel, pero cuya concreción en términos prácticos había resultado demasiado problemática. La única provincia de Centroamérica que finalmente queda integrada al Estado mexicano, como todo mundo aquí en México sabe, es Chiapas. Chiapas, desde aquella coyuntura, queda formando parte de México.
con excepción de un breve periodo, unos meses, que permanece en la indecisión. Pero el resto de las provincias centroamericanas optan por formar una república separada, una república independiente. Quizá como último comentario, mencionar que que este episodio, así como en México, todo el episodio del experimento imperial de Iturbide pasó, se construyó sobre ese episodio toda una leyenda negra, ¿no? Y hay incluso es como en la historiografía, se generó un gran vacío entre la consumación de la independencia el establecimiento de la República Federal, ¿no? Para el caso centroamericano es muy semejante. En el caso de Centroamérica, la intervención mexicana en tiempos de Iturbide pasó a considerarse por los ideólogos de la época y luego por la historiografía republicana en Centroamérica como un acto de tiranía, como una invasión militar mexicana, y quedó esta impronta, quedó esta huella en la memoria historiográfica, digamos. Quizá ahora, apenas recientemente, me refiero de unas décadas para acá, ya hay estudios diversos que muestran esta coyuntura en toda su complejidad política. Por aquí lo dejo, Huitzilihuitl, si tienes alguna consideración. Muchas gracias por tan interesante conferencia, doctor. Con esta sesión damos por concluido el ciclo de conferencias titulado 1821, el surgimiento de la nación. Los invitamos a consultar los contenidos de la edición número 14 de La Bola, dedicada al bicentenario de nuestra independencia, y a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por vernos, comentar y compartir nuestro contenido. Hasta la próxima.